con la queja. Y quiero tomar como base la lección de la rebelión de Coré para compartir algunos detalles sobre el peligro de la queja y el impacto que puede tener en nuestra vida y en el contexto en el que nos encontramos. Creo que, como he dicho, este tema vamos a compartirlo en más de una ocasión o una secuencia para poder tener un aprendizaje. Hay muchos detalles interesantes mientras leí el pasaje que yo creo y entiendo claramente que nuestras vidas han de ser edificadas en su contexto. Amén. Así que no tenga temor, no vamos a predicar demasiado extenso el día de hoy. A su nombre, gloria al nombre del Señor. Así que vamos quizás solo a introducir algo de esto, ¿verdad? Pero yo creo muy significativo que podamos tener un aprendizaje acerca de esta verdad. He estado meditando acerca de esta palabra y sobre el contexto de la queja y el impacto que ella puede tener en nuestras vidas. Así que la intención al compartir esto, de lo que vamos a hablar, es confrontar esa actitud de queja que a veces se da en nuestras vidas y que puede llevarnos a la rebelión como la que se dio en este pasaje, y de alguna forma promover la actitud de gratitud, de humildad y de unidad en el contexto de la iglesia. Creemos que esto es significativo y de mucha bendición. Este pasaje que hemos leído en el capítulo 16, la historia de Coré, mientras lo analizaba, podía meditar que este pasaje del capítulo 16 de Coré es el resultado de algunos acontecimientos que ya venían dándose en el contexto del libro de Números. O sea, no podemos ver este pasaje como un evento aislado de este momento, sino que es producto de una serie de situaciones que se estaban dando, y dentro de ella debemos contextualizar y observar que Números revela una serie de ocasiones en las que el pueblo manifestó una queja de forma repetitiva delante de Dios por un sinnúmero de circunstancias, y dentro de ellas podemos encontrar cuando en capítulos anteriores el pueblo se quejó en diversas ocasiones. Una de ellas se quejó por el maná que se le estaba proveyendo en el desierto, al cual ellos, en un estado de insatisfacción, le llamaron un pan ligero, liviano. No obstante, olvidándose ellos de la realidad de que esto era una representación o una manifestación de la provisión divina en un contexto en el que ellos se encontraban en un lugar donde no había productividad, no había esa producción, sino que el maná era un recurso que el cielo estaba proveyendo. Y contextualizando, yo entiendo que para Dios no era ningún problema enviarle carne como se la envió en el contexto de que registra el libro de Números. El problema no fue que ellos pidieran carne. El problema radica en la queja que el pueblo manifestó y el estado de ingratitud que se manifestó en el corazón del pueblo. Así que, por ende, yo creo que es muy importante nosotros hablar acerca de esta verdad. Y una de las cosas que yo pude entender en el contexto de lo que estamos compartiendo es que una de las cosas que produce o provoca la queja en nuestra vida es el endurecimiento de nuestros corazones. Cuando tomamos esa actitud de quejarnos de forma repetida, recurrente, eso se vuelve un patrón en nosotros, y ese patrón tiende a endurecer nuestros corazones, pues la queja fluye
desde la ingratitud. Cuando a veces distorsionamos o tenemos distorsiones desde las que a veces no observamos el panorama con claridad, sino que observamos desde algunos contextos en los que a veces no somos realistas ni sinceros sobre lo que realmente está sucediendo, sino que hay una visión, y desde allí algo que podemos observar en el contexto de la verdad de este pasaje es que a veces podemos idealizar un pasado que no es real desde el contexto del que lo estamos idealizando. ¿Por qué? Porque el pueblo llegó a decir en algún momento que Moisés lo sacó de la tierra de leche y miel. Y eso es una idealización del pasaje. Pues no es real que en Egipto ellos estaban experimentando una tierra de leche y miel. Más bien la Biblia dice que ellos estaban en medio de la aflicción, llorando. Pero en este momento ellos están idealizando un pasaje que no era real, así como ellos lo estaban presentando y diciendo que Moisés lo sacó de la tierra de leche y miel para llevarlo al desierto. Pero cuando a veces en nuestro estado de ingratitud, en nuestro estado a veces de queja, podemos nosotros idealizar un pasaje y decir: yo antes estaba mejor. Pero no fue por eso que llegaste al camino del Señor cuando te encontrabas en medio de la aflicción, de la crisis. Pero a veces el enemigo en medio de los momentos de queja tiende a hacernos ver que antes tú estabas mejor. Hello, ¿estamos aquí? Ahora, ¿qué encontramos en el número 16? Encontramos que el pueblo estaba en una atmósfera de insatisfacción. Y Coré fue influenciado por esa atmósfera de insatisfacción. La gente se sentía insatisfecho. ¿Por qué? Por todo. Nada los hacía sentirse satisfechos, y esa atmósfera de queja en el pueblo provocó que Coré fuera influenciado. ¿Estamos aquí? Así que yo quiero que usted sepa y tengamos cuidado, porque la queja es contagiosa. La queja es contagiosa y afecta nuestra fe y nuestra visión e incluso nuestras relaciones. Y cuando generamos un ambiente de queja, podemos ser influenciados, y vamos a ser influenciados en ese contexto por ese ambiente de queja. Cuando la gente tiende a experimentar ese estado, esa condición, incluso esa conducta, porque de alguna forma la insatisfacción genera una conducta donde la gente siempre está en una condición manifestada por esa insatisfacción. El pueblo estaba insatisfecho. El pueblo se quejó por el maná. El pueblo se quejó cuando vieron la tierra prometida y dijeron: ustedes nos trajeron a una tierra que está llena de gigantes y nosotros somos como langostas. Nos trajiste a morir este desierto. Y comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, porque la queja produce murmuración. Y es un problema de la queja, porque la queja genera murmuración. Pues cuando nos sentimos insatisfechos, tendemos a quejarnos, y ese ambiente de queja lo que nos lleva es a hablar a ocultas y a generar murmuración. Moisés no sabe liderar. Mira, nos sacó de Egipto, de la tierra que fluye leche y miel. Comenzaban a hacer grupitos y hablar por donde quiera, y comenzó a generarse ese malestar. ¿Por qué? Por un ambiente de queja, de insatisfacción que comenzó a experimentar el pueblo. Y ese ambiente, esa atmósfera de insatisfacción comenzó a influenciar la mente de mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando yo leía este pasaje, yo meditaba en que a veces nosotros solamente hablamos de Coré, de Datán y de Abirán y su familia. Pero la Biblia registra aquí que junto a Coré había un séquito de 250 principales, ancianos, líderes, gente, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, no solamente fue Coré, Datán y Abirán,
sino que junto a él habían 250 príncipes que estaban envueltos en este ambiente de insatisfacción y de queja. Como consecuencia, cuando hablamos sobre las consecuencias de este pasaje, vamos a notar que no solamente murió Coré y su familia, que no se registra el número de los muertos al ser tragados por la tierra, porque quizás no registramos ni podemos contar cuántos eran los de Coré, cuántos representaban la familia de Datán y cuántos representaban la familia de Abirán. Pero dice que ellos, junto a los suyos, fueron tragados vivos. Pero los 250 dice que fueron consumidos por el fuego. No sabemos el número exacto. 250 más, ¿verdad? Quizás no fue un número grande. Pero lo interesante es, óigame, que el ambiente de malestar que se gestionó por la actitud de queja en el pueblo llevó a que más tarde, en el mismo capítulo, 14,700 personas murieron cuando los juicios de Dios se activaron. ¿Estamos aquí? Es importante que nosotros podamos analizar el contexto de la queja, porque aquí el problema no tiene que ver con la insatisfacción per se, sino con la queja. Quizás habían errores. Moisés no era el líder perfecto, era un ser humano común y corriente como todos nosotros, que podía y que cometía errores, porque era alguien que comía con sal como todos los mortales. El problema aquí tiene que ver con la falta de una comunicación asertiva en el proceso del pueblo, porque si la gente que en algún momento experimentaba un conflicto, una situación, se hubiese acercado al líder, a Moisés, y le explica o habla de forma asertiva quizás alguna situación, como en el contexto de cuando el pueblo dice, si el pueblo se acerca a Moisés, le dice: Moisés, tenemos mucho rato que estamos comiendo el maná. ¿Tú crees que podemos orarle a Dios para que Dios nos mande un chin de carne? Vamos a pedirle a Dios que nos mande un chin de carne, Moisés, porque está bien, nos gozamos el maná. El maná es una bendición de Dios, pero vamos a orar a Dios porque creemos, el Dios que abrió el mar puede enviarnos hoy un menú diferente. ¿Tú crees que pueda? O sea, si el pueblo se acerca a Moisés y dice: Moisés, vamos a hablar con Dios para que hoy nos cambie el menú, a ver si nos manda algo distinto, no hubiese sido un problema. Yo no creo que Dios lo hubiese castigado por eso. Dios hubiese hecho una respuesta. Y dicho sea de paso, luego Dios lo hizo lo único que Dios lo hizo de pique. Y dice que trajo un viento solano que trajo con él cordonices. Y le dio tanta carne al pueblo porque se la dio de pique. Se la dio de pique. Y el pique de Dios no fue porque le pidieron carne, sino porque la Biblia dice que lo tentaron cuando dijeron: ¿y podrá Jehová darnos carne? O sea, ¿y será que Dios no tiene nada más en el menú que nos pueda dar? Y entonces eso como que a Dios le dio un coraje. Pero eso fue por el ambiente de insatisfacción y de queja y de murmuración. Eso generó un malestar, una situación no sana que dañó la verdadera unidad y armonía que se daba en el pueblo. Señores, esta gente Dios lo sacó de Egipto en aflicción para llevarlo a un cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho, no a ellos, se la hizo a Abraham. Cuando le dijo: tu pueblo será cautivo 400 años en Egipto y luego yo lo sacaré y lo llevaré a la tierra prometida, la que te estoy prometiendo a ti. O sea, que era una promesa que no era de ellos, era de Abraham. Y por Abraham Dios estaba en cumplimiento con este pueblo de esa promesa. Y cuando Dios lo sacó de Egipto, lo sacó porque oyó la aflicción del pueblo, dice la Escritura. Mas sin embargo ahora, en este ambiente de queja, de insatisfacción, ellos no están analizando claramente, sino que solo están viendo la parte negativa en su contexto.
Y solo se están quejando por lo que ellos entienden que está mal. Mas sin embargo no hay gratitud por todas las cosas que Dios está haciendo en su vida. Milagros, maravillas, cosas extraordinarias. Y solo están centrados en los detalles por la insatisfacción de aquellas cosas en las que ellos entienden que no están siendo complacidos. Así que estamos aquí. Necesitamos entender que la queja reiterada endurece el corazón. Tenemos que tener cuidado con la queja, porque cuando con frecuencia repetimos no está bien y hablamos de lo que no está bien pero sin orar por ello, eso se convierte en una queja. Y la queja sin corrección se convierte en rebeldía. La queja sin corrección se convierte en rebeldía. Por eso notamos la actitud rebelde que se activó en el pueblo. Note que en el verso 12 Moisés manda llamar a Datán y a Abirán y a los hijos de Eliab. Y ellos dicen, ellos respondieron, no iremos allá. No vamos a ir. Y luego comienzan a decir, es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que, óigame, de la tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también dicen ellos, te enseñoreas imperiosamente de nosotros. Y dicen, tampoco no nos has entrado en la tierra que fluye leche y miel. Mas sin embargo, hay que recordar que en el capítulo 14 fue el pueblo que no quiso entrar en la tierra. Cuando Moisés cuando están allí y los espías ven la tierra, el pueblo es que entra en incredulidad y está diciendo, no podemos. Caleb y Josué dicen, sí, vamos, nos los comeremos como pan, pero el pueblo se rebela y quisieron apedrear a Moisés para volverse otra vez a Egipto. O sea, ya notamos que la rebelión se estaba dando en el pueblo. Y había esa situación que se estaba manifestando, todo porque de alguna forma ese estado de insatisfacción comenzó a producir un malestar en el pueblo y comenzó por un contexto de queja. Cuando la gente comenzó a quejarse por todos los detalles, comenzó a quejarse por esto, comenzó a quejarse por aquello, y todo lo que se producía que a ellos no les gustaba, entonces era una queja que comenzó a producir murmuraciones continuamente, y la gente hablando por donde quiera la espalda comenzó a generar este estado que llevó a la rebelión de Coré, cuando de alguna forma el pueblo quiso rebelarse para posicionar otro líder, desmontar a Moisés, quitar a Aarón del sacerdocio, y entonces ellos cambiar el direccionamiento del pueblo. ¿Estamos aquí? Así que necesitamos entender que la rebelión nace desde una visión distorsionada. Verso 3 del capítulo 16, ellos dicen, todos somos santos. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. Y dice, ¿por qué ustedes se levantan sobre el pueblo? O sea que Coré en este contexto estaba utilizando un argumento religioso para justificar su orgullo, y está diciendo que todo el pueblo era santo, gloria al nombre del Señor. Mas sin embargo debemos notar que el deseo de él no era servir, sino tomar el control. No era un deseo de servir, sino de tomar el control. Y está diciendo aquí, todos ellos son santos. Ustedes no son los únicos que son santos. Ustedes no deben ser los que deben liderar. Aquí cualquiera de nosotros puede liderar al pueblo. Cualquiera de esta gente que está aquí, de estos ancianos, puede ser líder de este pueblo, y no solamente ustedes. ¿Qué encontramos aquí? Una envidia disfrazada de espiritualidad. A su nombre. ¿Estamos aquí? Es importante nosotros destacar lo siguiente: ¿estamos sirviendo para edificar o para destacar? ¿Estamos sirviendo para edificar o para destacar? Eso puede tener un impacto muy significativo. Pues si la intención es edificar, entonces nosotros asumimos la posición desde donde Dios nos coloca.
Pero si lo que queremos es destacar, la intención es ser visto y ser reconocido. Y eso nos va a llevar a no sentir satisfacción en el lugar donde Dios nos posicione. No, yo también puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo mejor que la líder de dama. Dice alguien por ahí, si fuera yo. Sí, porque entonces ahí entra la comparación. Ahora la Biblia dice que Dios exalta al humilde, no al ambicioso. Y esta situación que se estaba dando en el pueblo, señores, trajo un contexto difícil con graves consecuencias. Ahora debemos destacar en este sentido que Dios toma en serio el contexto de la desunión y la deslealtad. Números, los versos 28 al verso 35 podemos ver cómo la mano de Dios se activa. Dios intervino directamente contra la rebelión que se armó, que no era contra Moisés, era contra Dios, contra el propósito de lo que Dios había establecido, contra el propósito de lo que Dios estaba trabajando. Gloria al nombre del Señor. De tal forma que podemos ver aquí como dice la Escritura que la tierra tragó vivo a los rebeldes. Una señal clara de que Dios estaba defendiendo el orden espiritual que Él había establecido. Su propósito, su voluntad. Necesitamos entender en ese sentido, amados, que los líderes no son perfectos. Ningún líder es perfecto. Ahora Dios nos llama a honrar el liderazgo y a promover la unidad. Es el llamado de Dios para nuestra vida. Y también necesitamos entender que la crítica destructiva no viene del Espíritu Santo. La destructiva. Porque hay críticas que pueden ser constructivas. Cuando usted nota que algo quizás se está haciendo mal, no significa que usted no pueda, ¿verdad? ¿Para qué es una crítica constructiva? Cuando usted se acerca al líder y usted se acerca para hacer las observaciones. Mire, líder, yo creo que esto que se está haciendo de esta manera, yo creo que no es la manera correcta. Yo creo que de esta forma como se está haciendo no está bien y debiéramos hacerlo. Entonces ahí usted da la sugerencia. Porque hay gente que solamente critica y solamente señala que todo se está haciendo mal, pero usted nunca lo ve que contribuyen. Nunca da una opinión, nunca da una idea, nunca felicita cuando las cosas se hacen bien. Pero él solamente está señalando lo malo. No nos sirve, eso está mal, eso no está bien. ¿Qué generan ese tipo de crítica? Desánimo, desaliento. Detiene el propósito de Dios, lo que está fluyendo. Señores, hubieron momentos en los que Moisés quiso soltar. Cuando usted lee anteriormente, en el capítulo 11, cuando el pueblo hace un reclamo porque quería carne, Moisés le dice a Dios, Moisés le llora y le dice al Señor, pero ¿y tú me has puesto a mí delante de tanta gente? Y seré yo padre de todos ellos, para yo tener que resolverle a toda esta gente que está aquí. Pero ¿por qué estaba sucediendo esto? Y ese es el punto importante que yo quiero destacar en el contexto de lo que estoy compartiendo hoy, para ir cerrando. Esto estaba produciendo por lo mismo que hemos estado diciendo, porque había un estado de insatisfacción y de queja en el pueblo, que por cualquier situación que se daba, el pueblo se estaba quejando. No me toman en cuenta, no me tienen pendiente, nunca me brindan una participación, nunca me dan la oportunidad, pero realmente es así. Es importante a veces cuando nosotros tenemos esos pensamientos en nuestra mente, hacer el análisis correcto y sincero sobre esa verdad. ¿Es real que no me toman en cuenta? ¿Es real que no me tienen pendiente?
Porque si es real, puede haber una forma asertiva de cómo expresar esa realidad. Usted puede acercarse a sus líderes si eso es real y decir: mírenme, yo siento que no se me está considerando y que no se me está tomando en cuenta. Yo puedo servir en esta área, yo puedo servir de esta forma, yo puedo colaborar haciendo esto y expresar y poner a disposición su talento. Es una forma asertiva de usted comunicar realmente que usted se siente que no está siendo considerado, para ser útil en el proceso. Pero a veces hay pensamientos distorsionados en nuestra mente, desde los cuales a veces nosotros pensamos: no me toman en cuenta, no me dan participación. Pero cuando le dan la participación siempre tiene una justificación y una excusa. Siempre entonces, y tenemos que ser realistas sobre eso, porque eso es una queja que es dañina y que nos enferma y nos puede llevar a la situación que se dio en el caso de Coré. Porque cuando la gente se queja por todo, va creando un malestar en el contexto de la unidad y la armonía en la congregación. Cuando tendemos a quejarnos por todo en el contexto, a veces esa queja está siendo producida incluso a veces hasta de heridas emocionales que tenemos. Heridas no sanadas que pueden llevarnos al punto de sentirnos que no nos toman en cuenta. Y a veces que la persona tiene un conflicto con un líder que no ha resuelto y entonces él entiende que no se le está tomando en consideración. Y el problema aquí no es que realmente no se le tome en cuenta, sino que hay un conflicto con el líder. Y por eso cada vez que el líder quiere abordarle, él le saca el pie, evade, nunca puede. Y entonces al final él siente que lo están aislando. ¿Estamos aquí? Yo le pido excusa porque, ¿verdad?, hoy es el Día de los Padres. Deberíamos traer un mensaje más afín para su nombre. Señores, fíjense que el problema con Coré no solamente tuvo que ver con él. Coré influenció a 250 líderes. 250 líderes que estuvieron dispuestos a tomar incensario porque ellos decían: nosotros también podemos quemar incienso. Nosotros también podemos. Y aquí es allí donde la palabra del Señor establece que cuando los 250 líderes, un punto importante a destacar es que dice que estos 250 eran príncipes de la congregación de Israel, varones de renombre, pero no declara ni establece que eran levitas. Por lo que cuando la Biblia dice que los 150 fueron quemados, dice que los incensarios de ellos fueron fundidos y se hicieron placas para dejarlo como señal y como memoria a los hijos de Israel, que solo los seleccionados podían ofrecer y quemar incienso. Sabemos que en el contexto de del contexto del servicio en el tabernáculo, los levitas habían sido escogidos para servir en el tabernáculo y era lo que estaba establecido en ese contexto. Mas sin embargo, estos 50 hombres que no estaban dentro del contexto de los levitas en este momento decidieron tomar incienso para ofrecer incienso al Señor. Mas sin embargo, observamos en la escritura que no era así. Para cerrar en el contexto sobre esto, el verso 41 me llamó bastante la atención. ¿Y por qué me llamó bastante la atención, señores? Para que nosotros podamos observar. Mire, esto haciendo un análisis realmente de este pasaje es interesante, porque podemos destacar el malestar que había en el pueblo en este contexto. Señores, dice que Coré y su familia se los había tragado la tierra. A Datán y a Abiram con ellos.
Dice que los 250 habían sido consumidos por el fuego, líderes. Dice, al día siguiente, dice el verso 41, y el día siguiente entonces, ayer pasó, Coré y su familia, Datán y Abirán, se los tragó la tierra. Los 250 murieron siendo consumidos, pero hoy la congregación de Israel sigue todavía en el contexto del malestar y dice que murmura contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Señores, ¿quién fue que abrió Moisés la tierra para tragarse a Coré, a Datán y a Abirán? Notemos la distorsión que había en el pueblo, el malestar tan profundo que el pueblo ya ni estaba consciente ni actuaba de forma racional. Están culpando a Moisés y Aarón de que murieran los 250, mas también con ellos Datán, Abirán y Coré le están diciendo a ellos: ustedes mataron al pueblo del Señor. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Bueno, si esta gente mueren como mueren todos los mortales, si ellos gozan de privilegio y que, ¿verdad?, y que la vida le dé hasta el fin de su día, entonces Jehová no me llamó. Pero si es Dios que está en este asunto, entonces la tierra se lo va a tragar y ellos van a descender vivos al Seol. Y eso sucedió. Y dice que fuego también se activó y consumió a los 250. Mas sin embargo, ellos todavía están diciendo: ustedes, la congregación. Y esa murmuración de ellos y ese malestar de ellos fue lo que provocó entonces que se activara la mortandad. Y es aquí donde la palabra registra que murieron los 14,700 de la congregación, porque todavía el pueblo sigue. Notemos el malestar, la influencia que no solamente estuvo en Coré, Datán y Abirán ni en los 250, sino que toda la congregación estaba regado ese malestar, ese ambiente malsano que provocó que el pueblo siguiera con esta actitud frente a lo que estaba dándose. Y es aquí donde entonces dice que Dios activó la mortandad. Ahora, interesante que podemos destacar es ver cuando esto sucede, cómo actuaron Moisés y Aarón. Dice que entonces Moisés le dijo a Aarón: corre, ve, toma el incensario, ponle fuego del altar y echa incienso, y corre, entra dentro de la multitud de la población y hace expiación por ello. Y dice que Aarón tuvo que correr con el incensario y la gente estaba cayendo. Yo no sé cómo estaba muriendo, pero la gente estaba goteando. Y dice que Aarón tuvo que correr y llegar al punto donde entró en la división entre los muertos y los vivos para detener la mortandad que estaba corriendo. Y cuando Moisés dice el verso 48, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y cuando Aarón se pone entre los muertos y los vivos con el incensario para hacer expiación, entonces es cuando cesó la mortandad y entonces registra: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, ¿qué destacamos aquí para concluir y seguir en otro momento hablando de algunos detalles? Que tenemos que tener cuidado. Como hemos dicho, la queja nos hace olvidar la actitud de gratitud, de ser agradecidos. Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice, parafraseando: haced todo sin murmuraciones ni contienda. Así que esta historia de Coré nos deja una gran lección sobre una actitud no corregida puede destruir incluso hasta nuestro llamado. Tenemos que tener cuidado cuando en nosotros se activa esta actitud de queja.
de normalmente quejarnos. Cuando asumimos este patrón de conducta, nos quejamos por todo. Y no podemos nosotros quejarnos tanto. Tenemos que aprender a ser agradecidos, pues Dios honra a los que le sirven con gratitud y humildad, y honra también un espíritu sano. Mas sin embargo, la queja destruye. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a desarrollar una conducta de gratitud. Y cuando algo estemos experimentando en nuestra vida, debemos hacer ese análisis y hacernos las preguntas correctas para darnos cuenta si lo que estamos experimentando realmente es un hecho real, o si a veces quizás es una distorsión en nuestro pensamiento. Si realmente a veces decimos y podemos sentir, no me valoran, no me toman en cuenta, y desde allí algunos pensamientos que podemos tener, desde los cuales a veces nosotros asumimos actitudes de queja. Debemos ser analíticos sobre esas verdades, sobre esas ideas, sobre esos pensamientos. Debemos analizarlos, siendo sinceros. Porque a veces, cuando nos analizamos, en muchos casos nos damos cuenta de que a veces no son hechos reales, de que a veces son situaciones en nosotros. Y cuando eso está pasando, entonces lo que tenemos es que ir delante de la presencia de Dios para que el Señor nos restaure, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos levante. Póngase de pie. Esta palabra del Señor la vamos a dar una continuación. Tenemos algunos detalles que debemos considerar. Es una palabra que habla nuestra vida. Y mientras yo meditaba en ella, yo meditaba en cómo a veces nosotros tenemos que, como pueblo, evaluarnos, porque a veces hay situaciones que se infiltran en nosotros y van generando malestar, y si no se corrigen podemos llegar. Este pueblo, Señor, estaba en un ambiente de gloria. Este pueblo viene viendo milagros. Este pueblo viene viendo a Jehová tirando piedra del cielo y matando a los enemigos. Este pueblo viene viendo a Dios abriéndole el mar rojo y haciéndolo caminar en seco. Este pueblo viene viendo a Dios cambiando el agua amarga por dulce. Pero a veces en los procesos, cuando nos sentimos procesados, cuando estamos en el desierto, a veces perdemos de vista la gratitud para ser consciente en nuestra vida. Y a veces queremos echarle la culpa a los demás sobre situaciones que estamos siendo nosotros procesados. Y tenemos que tener cuidado sobre ello. ¿Por qué? Porque a veces Dios mismo es el que nos cierra puertas para permitirnos pasar por algunos procesos. A veces Dios permite situaciones sobre nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos en esos procesos.
Cuando aprendemos de ellos, crecemos. Cuando aprendemos a valorar esos detalles. Señores, el desierto, maná, el maná podía, dice que tenía como un sabor a aceite. Quizás no era el manjar más suculento. Quizás no sabía a su comida favorita. Quizás no sabía a un pescado con coco y no sé qué cosa. Pero ¿dónde estaban ellos? ¿Qué era el maná en ese momento? Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces comenzamos a quejarnos frente a la gloria de Dios, frente a la mano de Dios, y ese ambiente de queja va dando lugar a otras situaciones, como a la rebeldía, como a otras condiciones que generan malestar en nuestra vida. Y necesitamos aprender a valorar la gloria de Dios en nuestra vida y decirle: Señor, moldéame, Señor, trabaja en mi vida. Gloria al nombre del Dios de Israel. Imaginémonos nosotros cuántas veces Dios ha abierto el mar rojo delante de nosotros. Cuántos milagros a veces Dios hace en nuestras vidas. Cuántas maravillas Dios viene haciendo con nosotros, y a veces nosotros podemos no valorar lo que Dios está haciendo.